fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de wowmx.tv. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a platicar de un tema que tiene que ver con la Ciudad de México y esta ciudad tan grande, tan compleja, con grandes también oportunidades, pero también con grandes problemas. Bueno, pues yo les digo que es la caja de Pandora nacional, es decir, todo lo que sucede aquí en la capital de la República Mexicana tiene resonancia a nivel nacional. Bueno, si no, pregúntenle a Claudia Sheinbaum, que cuando inició, yo creo que ni ella se imaginaba, aunque no va a ser el tema del día de hoy, yo creo que nunca se imaginó que iba a figurar como una de las posibles candidatas a la presidencia de la República. Pero bueno, ese es otro tema. Hoy vamos a platicar acerca de el famoso Programa General de Desarrollo Urbano, y así como el Programa General de Ordenamiento de la Ciudad de México, sobre todo porque, bueno, pues algunos anuncian que más bien lo ven como un oportunismo político, básicamente por eso y por otras razones que vamos a platicar ya con nuestro invitado, que ya lo tengo aquí en pantalla y me da mucho gusto saludar. Arnoldo Martínez Pérez es un líder vecinal de la alcaldía Álvaro Obregón, tiene muchos años luchando con sus vecinos y han sacado adelante muchas cosas, que han tenido sí muchos problemas, muchos aciertos, pero la verdad es de que si no hay participación ciudadana, de nada sirve un buen alcalde o un mal alcalde o una mala alcaldesa para reclamarle, y eso es lo que a lo largo de mucho tiempo Arnoldo y muchos vecinos de Álvaro Obregón han hecho valer sus derechos, y creo que esto es importante mencionarlo. Arnoldo, es un gusto saludarte. El gusto es mío, estimado Miguel, y es un honor estar en tu programa, tener la oportunidad de saludar a tu auditorio. Gracias, Arnoldo. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito de lo que es el famoso Programa General de Desarrollo Urbano, porque se ha hablado mucho en los últimos días. Algunos hablan de oportunismo político, por ejemplo, el alcalde de ahí, de Benito Juárez, Santiago Taboada ha hablado de eso, ha hablado también Mauricio Tabe de Miguel Hidalgo. ¿Tú cómo lo ves? A ver, cuéntanos un poquito de qué trata este programa. No, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México es un instrumento importantísimo para definir lo que va a pasar en nuestra querida Ciudad de México en un horizonte de más de 10 décadas, 30 más años, ¿no? Es la base para poder hacer todo tipo de actividades productivas en la capital de la República Mexicana. Es la base para definir usos de suelo, para ensamblar políticas públicas para promover vivienda, le pega a todos los sectores productivos. Por lo tanto, tiene que ser un instrumento muy bien elaborado, muy bien cabildeado con la sociedad para que sea bien aceptado, para que funcione para lo que fue hecho. Déjame decirte cuál es el antecedente, por qué se tiene que promulgar un plan general de desarrollo y otros instrumentos que de él emanan. No se pueden promulgar simultáneamente, esos otros instrumentos emanan del plan. Pues porque está ordenado en la Constitución. Estrenamos nuestra Constitución en el 2017, el 5 de febrero, conmemorando la promulgación de la Constitución de 1917. Entonces, en el 2017, en los 100 años, se estrena la Constitución en la Ciudad de México. Sí, entidad que no tenía esos privilegios políticos, que estaba regida por un estatuto de gobierno. Los ciudadanos de la Ciudad de México teníamos menos derechos políticos que los habitantes de las demás entidades federativas, ¿no? Qué ironía. Entonces, qué bueno que tenemos ya una constitución política. Dentro de lo que se ordene en esa constitución política están las leyes secundarias, la Ley General de Desarrollo Urbano, que todavía no se promulga, y están el Plan General de Desarrollo
está el Programa General de Ordenamiento Territorial y el Sistema de Indicadores de la Ciudad de México. Estos tres instrumentos integran el sistema de planeación de la Ciudad de México. En los transitorios, cuando se promulga la Constitución, cuando se publica la Constitución en el Diario Oficial, vienen plazos claramente establecidos para que la administración pública de esta entidad promulgara estos instrumentos, promulgara las leyes secundarias, insisto, la ley de desarrollo urbano, las leyes de vivienda, varias leyes, y también el Plan General de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial, el Sistema de Indicadores y el Sistema de Planeación Integral de la Ciudad de México. Tardíamente se promulgó la ley del Sistema de Planeación de la Ciudad de México. Debió haber sido producto de la comisión en el Congreso en la primera legislatura de planeación que presidía el entonces diputado Federico Dorin, bueno, y también hoy diputado Federico Dorin Casar, pero el proyecto que se sometió a aprobación de los integrantes del Congreso no es el que se elaboró en esa comisión. Entonces, de ahí empezamos mal. Se impuso a través de operadores de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, un proyecto que ingresó a otra comisión legislativa, la Comisión de Administración, si no me equivoco. Entonces fue un albazo, y en ese albazo se impuso una ley del sistema de planeación que no obedece a lo que ordena la Constitución. También se mandata en la Constitución la creación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, a cuyo cargo está la elaboración de todos estos proyectos del sistema de planeación y de los indicadores del sistema de planeación. Y muy tardíamente se nombró al director del instituto, el arquitecto Pablo Bengliur, que ya renunció, y muy tardíamente se instauró o se instaló el Consejo Consultivo del Instituto de Planeación, faltando muchos elementos, faltando disposiciones normativas para que operara este Consejo Ciudadano del Instituto de Planeación. Se empezó a lanzar un proyecto de Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México. Un proyecto que es réplica del que en su momento quiso impulsar Miguel Ángel Mancera, el anterior jefe de gobierno, y que fue rechazado por la ciudadanía, por los líderes ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque no fue confeccionado por todos los actores políticos, ese famoso PGDU. ¿Se acuerdan cuando los ciudadanos nos organizamos y acuñamos el hashtag no al PGDU, Miguel? Pues fue porque no se consideró a los colonos. Se tomó en cuenta fundamentalmente a un actor, al desarrollador. Y créeme que no tengo ningún punto en contra de los desarrolladores económicos. Son actores importantísimos. Una ciudad, una entidad federativa sin inversión y sobre todo en inversión para vivienda está condenada a la ignominia. Recordemos qué pasó en la Guerra Mundial cuando el presidente Lázaro Cárdenas ordenó la congelación de las rentas. Se prohibió a los dueños que tenían rentadas vecindades, casas, edificios, ya había edificios en esa época, subir la renta por la guerra. Fue una medida que debió haber sido de aplicación temporal y por razones mero populismo se quedó permanentemente. Se quedó, sí, ¿verdad? Se quedó, y bueno, pues surgieron vecindades como la del Chavo del Ocho, ¿no? Que pagaban una renta. Cuando vino el cambio de moneda, los nuevos pesos, pues los dueños o los sucesores de los dueños, los herederos, o si es que tenían testamento, cobraban literalmente pesitos, ¿no? 5 pesos de renta, etcétera, etcétera. Pero se desincentivó la inversión en vivienda para arrendamiento. Esas condiciones precarias en las que vivían están muy bien retratadas en esta serie de Gómez Bolaños, el Chavo del Ocho, una vecindad. Pero vino el sismo y se cayeron muchas edificaciones en donde había rentas congeladas, y eso trajo un cierto dinamismo. Y no fue hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que se planteó en renovar el suelo
para renta con fines habitacionales, ¿no? Entonces, malas políticas públicas se traducen en condenar a la ciudad a la ignominia, ¿no? Si dentro de esta planeación solamente se considera un actor, se violentan los derechos de los vecinos, los derechos a un medio ambiente saludable, los derechos también a constituir un patrimonio. Entonces, aquí quiero hacer un breve paréntesis. Muchas personas que trabajan toda su vida como empleados, como profesionistas independientes, como comerciantes, y también muchos de ellos en el sector informal de la economía, no tienen posibilidad de fincar su futuro. No tienen forma de jubilarse por el Seguro Social o por algún sindicato, por el ISSSTE, por Pemex. Entonces, ¿qué hacen? Van fincando su retiro en un desarrollo para rentarlo, ya sea construyen un edificio con locales comerciales en la planta baja y departamentos para vivir de eso cuando ya no puedan seguir trabajando. Tienen todo el legítimo derecho de disfrutar de sus rentas. Si tenemos como autoridad la tentación de congelar las rentas, si tenemos la tentación de ponerle precio al suelo, vamos a generar un perjuicio muy grande a un sector muy importante de la población, que son los jubilados, los adultos mayores que fincaron su ingreso para el retiro a partir de las rentas. Entonces sería muy injusto, sería de veras un pecado capital muy grande. Entonces, reitero, en su momento se impulsó un programa que era más bien un instrumento, un plan de negocios para un sector, eran los desarrolladores, que fue muy mal recibido por la ciudadanía y que finalmente no pasó por la entonces Asamblea Legislativa. La diputada presidenta de la Comisión de Vivienda e Infraestructura Urbana, Margarita Martínez Fischer, tuvo a bien recibir todas, absolutamente todas las observaciones que hicimos los vecinos, abriendo una plataforma en un lenguaje muy amigable en Excel, pero todos podíamos anotar ahí nuestras observaciones, recopiló todas esas observaciones, las plasmó en un documento, se le presentó ese documento a la CEDUBI y a Miguel Ángel Mancera, y no hubo programa, el famoso PGDU, no hubo Plan General de Desarrollo Urbano. Qué bueno, porque hubiera sido nefasto que se promulgara. Pero entra en vigor la Constitución, pasan los tiempos que están descritos, definidos en los transitorios, y no se crea a tiempo el Instituto de Planeación Democrática, no se construyen a tiempo los programas, el Plan General de Desarrollo Urbano, ni la Ley de Desarrollo Urbano, y por lo tanto queda en incumplimiento. No se llega a más que promulgar la Ley de Participación Ciudadana en la primera legislatura de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México, que también fue por albazo, no es una ley, ya lo vimos en una emisión en tu programa, que haya surgido de la comisión correspondiente, que haya sido debidamente consultado, pero tampoco lo están siendo estos instrumentos, el Plan General de Desarrollo Urbano y el PGOT, el Programa General de Ordenamiento Territorial. Se están dando nuestros derechos. Entonces vamos a definir por qué no pueden ser aceptados. Sí. Aguántame un momentito, me tengo que ir a la primera pausa y regresamos con ese punto. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regreso. MX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Arnoldo Martínez, que es vecino de la alcaldía Álvaro Obregón. Bueno, estamos hablando del Plan Nacional,
este plan de desarrollo de la Ciudad de México, el cual, bueno, pues tiene varias aristas y que está causando mucho ruido. De hecho, lo comentamos al principio, Arnold, porque algunos actores políticos también están diciendo, bueno, pues, que prácticamente a los desarrolladores los están viendo como criminales. ¿Tú estás de acuerdo con ese dicho? Por ejemplo, directamente lo dijo Mauricio Tabe. Bueno, no, yo ahí discrepo. Creo que todos los sectores económicos somos dignos de respeto. Insisto, una ciudad sin inversión privada y concretamente en inversión para vivienda está condenada a la ignominia. No podemos dejar de satisfacer la necesidad de vivienda, pero voy a tocar varios pormenores. A ver, el primero, el tema de vivienda. En la Ciudad de México no hay vivienda de menos de 500,000 pesos. Y la demanda más importante de vivienda en el país es justamente para ese sector, al que a través de créditos de Infonavit o Fobiste está buscando vivienda, que en Colima, en Michoacán, en varias entidades federativas sí se consigue, pero en la Ciudad de México es imposible conseguir una vivienda de 600,000, de 700,000 pesos. Aún en las alcaldías cuyo suelo es menos caro, como puede ser Iztapalapa, como puede ser Xochimilco, no se consigue ya vivienda de ese precio. Entonces, hay que considerar muchos factores que pues no están incluidos en estos instrumentos que están sometidos a consulta y que no se han podido promulgar porque la Ciudad de México se ha vuelto cara. Entonces, el primer inconveniente de los instrumentos que están queriendo imponerse, que dicen que ya fueron ampliamente consultados, que dicen que ya fueron proyectos construidos con todo el expertise de los urbanistas y demás profesionales aglutinados en el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, carecen, primero que nada, Miguel, auditorio, de una visión metropolitana. El desarrollo de la Ciudad de México y el ordenamiento territorial de la Ciudad de México no puede ser puesto en un instrumento de planeación sin antes tener una visión metropolitana. Porque la Ciudad de México no es nada más el territorio de la misma, son los municipios de Naucalpan, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Tecámac, una serie de municipios que ya colindan incluso con el estado de Hidalgo, otros hacia la salida a Puebla, Valle de Chalco, Solidaridad, son parte de este conglomerado que se abastecen de la misma agua que se abastece en la Ciudad de México. Entonces no podemos tener un instrumento sin primeramente tener una visión metropolitana. ¿Qué quiere decir? Que la Comisión Metropolitana del Valle de México, que es de vital importancia, antes promulgue el Plan General de Desarrollo Metropolitano. Y a ver, partiríamos para esto de algo que no se ha hecho, que es una encuesta origen-destino. ¿Qué nos arrojaría una encuesta origen-destino, pero a nivel metropolitano? Ajá. Nos arrojaría en dónde vive y en dónde trabaja la población de todo este conglomerado. Que ya lo sabemos, ¿no? Sí. Mucha gente viene a ejercer sus actividades económicas, incluso la economía informal en las calles del centro histórico, desde municipios del Estado de México. Y te lo puedo decir a priori, porque ya lo hemos ido adivinando, ¿no? Vienen de Los Reyes, vienen de La Paz, vienen de Chalco, Solidaridad, a vender a las calles del centro histórico. Entonces, y probablemente tengan una credencial del INE con domicilio aquí en la Ciudad de México, pero no viven aquí, utilizan el transporte público. Por eso fue una desgracia para muchísimas personas el accidente de la línea Bicentenario, porque utilizaban ya esta nueva forma de trasladarse, metro, hacia pues todo el sistema de transporte colectivo metro, que los acercaba a cualquier lugar de lo que era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Entonces, sin visión metropolitana, no podemos construir un instrumento que nos sirva y realmente nos sea de utilidad. Y pues hizo efectivamente un proyecto que se sometió a consulta que habla de esto, de que es la Ciudad de México un conglomerado, pero que empieza a construir ya soluciones y políticas públicas, pero a nivel Ciudad de México. Entonces, ahí está el principal error. Segundo error por el cual estamos más que inconformes, quienes nos hemos metido a opinar en este tema, ¿no? A ver. Confunde causas con consecuencias. Esta es su introducción, el plan y lo mismo el programa,
Programa General de Ordenamiento Territorial, que el principal o uno de los principales problemas que afrontamos los vecinos de la Ciudad de México, que ya deben ser los vecinos de la zona conurbada del Valle de México, dice, los vecinos de la Ciudad de México tienen como principal problema una ciudad desigual en todos los aspectos, en ingreso, en respeto a sus derechos humanos, en acceso al trabajo, en acceso a vivienda, en acceso a movilidad, en acceso a políticas públicas para grupos vulnerables. Y nosotros decimos que no es así, que la desigualdad no es una causa, sino una consecuencia de malas políticas públicas. Porque si decimos que, por ejemplo, en vivienda igualitaria tenemos que implementar medidas públicas para poder dotar de vivienda a la gente que puede acceder a precios de 500,000, 600,000 pesos, esto nos va a conducir a políticas que ya han demostrado que son perversas. Por ejemplo, establecer controles al precio de suelo. Sí, eso viene en el plan y viene en el programa. Está ahí considerado y muy escondido en una de las líneas de algunos de los objetivos, controlar el precio del suelo. Entonces, si caemos en esa tentación, vamos a afectar una parte muy importante de la población, aquella que fincó su desarrollo, su ingreso para el retiro en vivienda para renta, o en un terreno, o en una casita, para después irla creciendo, irle subiendo pisos y rentar una parte, ¿no? Entonces, si controlamos el precio, vamos a caer en una gran injusticia, perjudicando a un importante sector de la población, que insisto, es ese que no tuvo la oportunidad de una jubilación y que fincó su retiro en sus rentas, ¿no? Vivir de sus rentas. Entonces, segundo gran error de estos instrumentos, confundir causas con consecuencias y establecer que el problema número uno de los problemas más graves de la Ciudad de México es la desigualdad y que se debe de combatir la misma con políticas públicas, dejando de reconocer que la desigualdad no es la causa, sino la consecuencia de malas políticas públicas. Ese es el segundo tema al que nos oponemos, pero con todo, ¿no? Y que lo propusimos en varias ocasiones, se nos dijo en una última reunión a principios de este año con el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, que todas estas observaciones estaban siendo tomadas en cuenta para construir ya borrón y cuenta nueva, 2 propuestas totalmente nuevas a partir de estas observaciones, lo cual pues es una verdadera tomada de pelo, porque en primer lugar no hubo un mecanismo formal para recabar las observaciones de los ciudadanos durante las consultas. Y voy al tema. ¿Cómo se sometió a consulta tanto el Plan General de Desarrollo Urbano como el Programa General de Ordenamiento Territorial? Mediante una plataforma en la página de la CEDUBI que nos remitía a los proyectos, un PDF muy pesados que estaban ahí, pero sin, y lo digo como es, y haber instalado un consejo de participación ciudadana en el instituto, sin haber publicado en la Gaceta de la Ciudad de México todos estos mecanismos para canalizar las consultas y sin habernos dicho cómo se iban a incorporar. Porque pudieron haber quedado ahí en un disco duro, en algún instrumento digital, para el anecdotario nada más, pero había propuestas muy ricas de grupos muy serios, como es, por ejemplo, los Observatorio Ciudadano de Tlacopac, que ya tuviste oportunidad de entrevistarlos, ciudadanos muy proactivos, Guadalupe Trón, Carlos Velasco, Margarita, Carlos Gatzel, persona con conocimiento bárbaro en el tema de planeación, que fue titular del INAFED en la administración de Vicente Fox Quesada. Bueno, toda esta riqueza de los funcionarios públicos que participamos en la administración y que logramos certificar procesos de instancias gubernamentales, pues nos abocamos a revisar estos documentos y nunca se nos dijo cómo se iban a canalizar nuestras observaciones para incorporarlas y revisar de fondo los instrumentos como debe ser en un proceso de consulta, Miguel. Entonces, ¿con qué nos salen finalmente? Con que todas las consultas van a ser tomadas en cuenta para hacer proyectos nuevos, tanto de plan como de programa. Ahora, la pregunta que nos hacemos, eso que nos dice Martí Batres,
porque la jefa de gobierno andaba ya en campaña ilegal, campaña cuando fuimos recibidos, por cierto, un viernes ahí en el Palacio de Gobierno. ¿Por qué no creímos en lo que se nos dijo? Pues porque no se publicó en la Gaceta un acto de autoridad que dijera, a ver, se prorroga el tiempo de consulta, se amplían los canales de consulta, se elaboran nuevos proyectos, porque el proyecto que inicialmente se consultó, los días que fue consultado, que por cierto la consulta fue simulada. El partido en el gobierno, Morena, y las alcaldías, sobre todo las gobernadas por Morena, hicieron labores de consulta invitando a gente opacos, con preguntas cerradas, y simplemente cumplieron el requisito de fírmale aquí. Se consultó el proyecto de programa general de ordenamiento territorial y plan general de desarrollo, tuviste observaciones, se hicieron las 3, las 4, y ahí se dio formalismo a una consulta completamente a modo. No, pues esa definitivamente no sirve absolutamente para nada. La participación activa de vecinos, que sí tenemos ese conocimiento de causa, para poder aportar elementos que hubieran enriquecido mucho este proyecto, jamás se nos dijo cómo fue canalizado. Y la principal observación que hacíamos a estos instrumentos era que se carecía de la visión metropolitana. Entonces, la pregunta que hoy hacemos, a ver, lo que están hoy queriendo promulgar, que es ampliamente consultado, que es novedoso, que es democrático, ¿tiene visión metropolitana? La respuesta es no la tiene. Entonces ese es el gran problema, y esa es la gran inconformidad que tenemos. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. WowMX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Arnoldo Martínez, que es vecino de la alcaldía Álvaro Obregón. La verdad, un punto muy importante que nos está platicando. Oye, Arnoldo, pero ya, ¿y qué es lo que viene? O sea, ¿por qué? Bueno, finalmente necesita pasar esto ya por el Congreso, y bueno, sabemos la planadora que tiene Morena y sus aliados. O sea, cuéntanos qué va a pasar. Bueno, sabemos qué va a pasar con los números, porque ellos tienen los números que necesitan, pero ¿dónde está la ciudadanía? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, bueno, viene un instrumento que va a dar, no sé, la torre a todos los vecinos, porque establece, por ejemplo, en varias hojas de las muchas hojas que tienen los dos instrumentos de planeación, que por ejemplo, la política de determinar usos de suelo no sirve, porque es excluyente. Entonces, tiene que haber suelo para fines comerciales en colonias cuyo diseño, cuya infraestructura es netamente habitacional. A ver, yo me pregunto, por ejemplo, al interior de colonias netamente residenciales como la Florida, hoy tuteladas por planes parciales de desarrollo, ¿se van a poder abrir comercios en la planta baja de las residencias de la colonia Florida? Y no es que sea elitista, simple y sencillamente en colonias en donde hay conflictos que se solucionaron el tema de movilidad gracias a parquímetros, ahora permitimos que en todas las casas haya un comercio en su planta baja. Imagínense nada más la trascendencia de implementar estos instrumentos. En el caso muy puntual de la colonia Florida, ¿no? En todas las residencias se puede abrir un comercio en la planta baja. Todos los nuevos proyectos habitacionales deben de tener una tercera parte para vivienda social. En cualquier colonia, y reitero, no es que seamos elitistas, pero hay colonias en donde no se puede desarrollar vivienda social porque ya
la infraestructura urbana está más que rebasada. Entonces, eso es lo que viene, que se implementaría esa serie de políticas públicas perfectamente descritas en el Plan General de Desarrollo y en el Programa General de Ordenamiento Territorial, del cual vendrán los programas de ordenamiento de las alcaldías. Esos programas van a permitir que en colonias, y pongo el ejemplo nuevamente de la Florida, se pueda hacer vivienda social en cualquier nueva obra que se pretenda realizar, ¿no? Y no es si quieren, la tienen que hacer. Pues sí, se abre esa puerta, no simplemente se abre la puerta, se pretenden ya hacer esas acciones, ¿no? ¿Con qué objeto? La realidad, pues, es de meter, es un plan electorero. Tiene como objeto que aquellas secciones en donde no gana Morena se metan los suficientes votos para que se asegure la victoria de Morena para muchas elecciones más. Benito Juárez, por ejemplo, ¿no? Más. Benito Juárez, sobre todo. Viene con dedicatoria a las alcaldías de la oposición: Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Tlalpan, Magdalena Contreras y Azcapotzalco, Viene con dedicatoria. En todas estas alcaldías se va a tener una nueva conformación de electores para que puedan ganar las elecciones en cualquier trienio, sexenio, nuestros vecinos de Morena. ¿Qué viene? Pues vienen seguramente muchos medios de impugnación, amparos, acciones de inconstitucionalidad que van a terminar primeramente en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que, por cierto, antes era el Tribunal de lo Contencioso, tenía como cabeza a Yasmín Esquivel Moza. No sé si han oído hablar de esta, era ministra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y después de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y muchas veces nos vio la cara cuando se quiso urbanizar, por ejemplo, la Barranca de Tarango con un mero acuerdo en la época de Miguel Ángel Mancera. Varios vecinos hicimos una acción pública debidamente fundamentada, motivada. Nos la rebotó doña Yasmín por no haber anexado nuestros originales de las credenciales del lector a la demanda que interpusimos, y no la anexamos porque nos la pidieron en la entrada para podernos registrar ya que la ingresamos, pero de ese nivel es nuestra querida ministra Yasmín Esquivel, hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia. Entonces vienen muchas impugnaciones, amparos que van a terminar en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en el Poder Judicial, tanto de la Ciudad de México como de la Federación. Todo hoy está en la cancha del Poder Judicial. Eso es lo que viene. Híjole, pues. Pero en el Inter empezarán a hacerse muchos cambios de uso de suelo y muchas obras. Eso nos preocupa profunda. Y algunos dicen que, bueno, aparte de que se dice que es una medida política, mucho tiene que ver con el darle con todo a lo que le llaman el cártel inmobiliario, ¿no? O sea, básicamente dedicado al Partido de Acción Nacional, que bueno, así lo ha llamado la Cuarta Transformación, el cártel inmobiliario. Lo digo aquí en tu programa. Lo que quiere el partido en el gobierno de la ciudad y del país, Morena, es que los desarrolladores inmobiliarios se alineen con los gobernantes emanados de Morena, PT y Verde. Eso es lo que quieren, ¿no? Esa es la realidad. Hoy por hoy, pues hay muchos desarrolladores inmobiliarios trabajando en Benito Juárez. Entonces el mensaje es claro: a ver, ¿quieres que no te mande al SAT? ¿Quieres que te deje trabajar? Tú, desarrollador, que hoy estás haciendo proyectos, muchos de ellos, yo creo que la mayoría dentro de la ley en la alcaldía Benito Juárez, ¿sabes qué? Vénganse, y van a apoyar a los candidatos de Morena para el 2024, tanto para alcalde como para jefe delegacional, como para el presidente de la República. Entonces lo que quieren es precisamente aglutinar a los inversionistas, sobre todo a los grandes inversionistas del sector vivienda, para pues se vuelvan ellos promotores del voto por Morena. Y de esta manera, pues ofrecer en sus plataformas, en sus propuestas políticas, ya acciones concretas de vivienda, pero sin pies ni cabeza, ¿no? Porque pues, finalmente van a seguir colapsando la Ciudad de México. Pero por lo pronto, pues ya van a tener iniciadas muchísimas obras. Sí, claro. Oye, y por ejemplo, si hablamos de obras irregulares, pues también hay en las alcaldías de la 4T en su momento, digo, no. Por supuesto. Lo que pasó en Tlalpan, en el colegio Repsamen, oye, ¿cuántas irregularidades había y que se cayó la escuela por este temblor? Pero a causa de esas irregularidades. En la zona media de la Jusco, colonias Torres de Padierna, Héroes de Padierna, Cruz del Farol, hay muchas colonias en la carretera Picacho a Jusco. Ahí revisamos que la zonificación de uso de suelo es H4, es decir, hasta 4 niveles, es habitacional con comercio en planta baja, con densidades de
una vivienda por cada 100 metros de torre. Y en muchísimos predios lo que hay son edificios de 5, 6 niveles, 7 y hasta 8 niveles, en donde se rebasó por mucho la densidad de viviendas, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron con un instrumento completamente al margen de la ley, la famosa regularización de obra terminada. Abrieron en la alcaldía una ventanilla para recibir y en Sedubi solicitudes de obra ya terminada para regularizarla, previo pago de una compensación de unos derechos. Primero haz la obra, comete la ilegalidad, y ya después cometida paga una lana y queda regularizada tu propiedad para que se pueda ya escriturar. Eso ni siquiera estaba definido en el reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano. ¿Por qué? Porque no hubo reglamento. La Ley de Desarrollo Urbano que sí permitía la regularización era la ley del 2004. Entró en el 2010 una nueva ley, no hubo nunca un reglamento, y con base al reglamento de la ley del 2004 que ya estaba derogada, se aceptaron muchísimas regularizaciones de obra terminada que no cumplía pero en lo absoluto con la ley, con el programa de desarrollo delegacional de Tlalpan. Entonces pregúnteme dónde hay cártel inmobiliario. En Tlalpan, en estas colonias. Eso es importante lo que estás mencionando, sobre todo porque pues no, como que la 4T tiene muy marcado no solamente las alcaldías, sobre todo el asunto de Benito Juárez, pero bueno, sabemos que es un asunto meramente político. Vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. wowmx.tv. Ya estamos de regreso en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Arnoldo Martínez, vecino en Álvaro Obregón. Bueno, ya hablamos de un tema muy importante, por supuesto, para todos los capitalinos. Hay otro también importante, rápidamente, no me gustaría que nos fuéramos sin platicar, porque bueno, ya hay muchos temas obviamente que platicar y esperemos que sigamos platicando en otros programas con Arnoldo de otros temas que le conciernen a la Ciudad de México, el pasado, el asunto metropolitano. Vaya que sí tiene importancia, y bueno, ahorita más también por el asunto de las elecciones del Estado de México el fin de semana y también en el Estado de Coahuila. Pero bueno, a ver, lo que concierne a la Ciudad de México, bueno, ya se están moviendo también, yo les digo, los suspirantes de todos los partidos políticos. Tú, en tu opinión, ¿cuáles consideras que son los que tendrían mayores posibilidades, no solamente por conocimiento, no solamente por el asunto mediático, es decir, que todo el mundo los conocemos, sino también sobre todo, un asunto que a lo mejor no platicamos mucho, porque a lo mejor mediáticamente no es muy atractivo, pero ¿quién tiene esa capacidad, hombre o mujer, que tenga esa capacidad precisamente para conciliar, para llevar a cabo políticas públicas en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México y de los que vienen a la Ciudad de México a trabajar, a visitar? En fin, necesitamos una persona, o así que como dirían los políticos modernos, un estadista que sea adecuado para la Ciudad de México. ¿Tú cómo ves? Acabas de tocar, poner el dedo en la llaga, Miguel. Lo más importante en lo que tenemos que pensar los electores de la Ciudad de México es en que pongamos al frente de esta entidad, en el Ejecutivo, a un verdadero estadista. Alguien con un proyecto incluyente, no igualitario, no que promueva la igualdad nada más por promover la igualdad, no un demagogo que achaque a la corrupción todos los males, no, alguien con un proyecto de verdad incluyente que concilie los intereses de todos los actores, de los inversionistas, de quienes demandan vivienda, de quienes han vivido toda su vida en un barrio o pueblo originario. Si logre conciliar a todos los actores mediante un proyecto,
Ese es el verdadero estadista al que le debemos dar la oportunidad de gobernar la Ciudad de México del 24 en adelante, los 6 años que siguen. Pero, pues, lamentablemente, algo que nos falta, pues, es una capacidad de razonar el voto. Hay un sector importante de la población que dice esta frase trillada, y yo lo digo porque fui candidato en alguna ocasión: todos los políticos son iguales. Saquémonos, electores, esa idea de la cabeza. No todos los políticos son iguales, pero es muy difícil analizar realmente quiénes son aquellos que merecen nuestra confianza, nuestro voto. Primero, quienes tengan un proyecto viable, y es a veces difícil convencer de cuáles son esos proyectos. Realmente se necesita una excelente capacidad de comunicación para que podamos transmitirle las bondades de ese proyecto que construye ese candidato o candidata. Número 2, que avale con su trayectoria esa capacidad. Si vamos por alguien que ya realmente ha cometido pecados capitales, que ya ha hecho actos de autoridad totalmente cuestionables, que de veras ha incurrido en actos de corrupción reales, probados, no que le han fabricado delitos, ¿le vamos a dar nuestro voto de confianza? Por favor, pues ya demostró que no. ¿Qué va a pasar con Morena? Yo les aseguro, el candidato que va a ganar por parte de Morena es el que le asegure más fidelidad al líder moral y que le garantice más votos cautivos para siempre, más electores adscritos a programas sociales con votos comprados. ¿Qué debemos de hacer? Evitar la compra del voto a través de inclusión en un programa social, que me den de alta en el programa de adultos mayores, de jóvenes construyendo el futuro, de sembrando vidas. No. Quedar adscritos a ese programa es cavar nuestra propia tumba. ¿Por qué? Porque la pobreza, Miguel, no se combate con dádivas, con subsidios, se combate con empleos permanentes, dignos y bien remunerados. Y los empleos solamente se generan atrayendo capitales, tanto nacionales como extranjeros. La Ciudad de México tiene mucho potencial para atraer inversión extranjera dedicada no nada más al sector servicios gastronómicos y hoteleros o turísticos, para muchos otros. ¿Por qué no hemos pensado en la Ciudad de México como una fuente de tecnologías de vanguardia, ¿no? Una especie de Milán, paraíso de la moda también, en donde concurran diseñadores de ropa o de muebles, y sea también una ciudad en donde se puedan instalar microindustrias altamente intensivas en mano de obra, pero vinculadas al mundo global. Así es como vería yo una oferta política de veras atractiva, ¿no? En donde, pues, la oferta sea un buen empleo para sacarnos de nuestra situación, de nuestra marginalidad. No un demagogo que compre nuestros votos con incluirnos en programas sociales o con darnos dinero o algún regalo el día de la elección. Eso es lo que yo veo. Ya si queremos nombres y apellidos, es un poco más complicado, porque si ahorita empezamos a sacar nombres y apellidos, le van a inventar delitos, o le van a empezar a quemar, o le van a hacer un plantón enfrente de su casa. Exacto. Bueno, pues es importante lo que nos estás mencionando. Oye, todavía tenemos unos minutitos. ¿Cómo ves el Congreso de la Ciudad de México? ¿Cómo lo evaluarías? Digo, sabemos de que esta última parte, de aquí al 24, pues básicamente ya no se va a poder sacar muchas iniciativas, salvo una que otra como la que platicamos en un principio, pero realmente ya todo va a ser electorero, es decir, muchos van a pedir licencia, van a entrar sus suplentes, y bueno, así se van a llevar el resto de la actual legislatura aquí en la Ciudad de México, bueno, todas las legislaturas que van a participar en la elección del 2024. Pero de lo que se ha hecho, ¿tú cómo te sientes satisfecho? ¿Nos quedan a deber? ¿Cómo lo ves? No, totalmente insatisfecho. El Congreso de la Ciudad de México, como los congresos locales de las demás entidades federativas y el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado, ya no son órganos legislativos, son arenas donde la consigna es, a ver, echa para abajo esa ley. ¿Por qué? Porque viene del presidente y estamos en contra. No, defiende a capa y espada esa iniciativa porque es del presidente y no le cambies ni un punto ni una coma. Se ha dejado de lado completamente la discusión profesional, se ha dejado de lado el controvertir ideas para enriquecerlas. A ver, lo ideal sería que la jefa de gobierno mande una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México
pidiéndole a todas las fuerzas políticas ahí representadas que sean honestos, cuidadosos, sean buenos ciudadanos y la discutan para enriquecerla. Pero no, hacen todo lo contrario, mandan una iniciativa con la instrucción de no cambiarle ni un punto ni una coma para avasallar con una mayoría. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Productos porquería, patito, que están saliendo de los congresos, incluyendo el Congreso de la Ciudad de México. Salió una ley, por ejemplo, de participación ciudadana regresiva, que en vez de haber tomado la experiencia de los famosos coordinadores ciudadanos que había producto de la ley anterior, vino la de los copacos. Entonces es una involución, una evolución. ¿Por qué? Pues porque salió del capricho de un gobernante y con la consigna de no le cambies ni un punto ni una coma. Y también la oposición pues tiene que ser propositiva, ¿no? Crítica propositiva, y tiene que argumentar el por qué se opone a cualquier iniciativa con elementos claros, duros y contrapropuestas, ¿no? Y si hay algo bueno, algo rescatable de un partido, aunque no sea el partido al que pertenezcan los congresistas, pues adelante, lo hacemos. Estados Unidos nos está poniendo el ejemplo hoy que tienen este problema financiero, ¿no? Que estaba a punto de caer en la insolvencia. Congresistas republicanos le han dado su apoyo al presidente Biden, que primero está el interés nacional que el interés partidista. Entonces hay mucho que aprender de otras latitudes para el quehacer legislativo. Entonces, en respuesta, pues estoy muy decepcionado porque el Congreso, donde tiene una mayoría morena, pues no ha dejado que las minorías de los otros partidos enriquezcan el debate. Sí, hombre, los congresos son arenas, no órganos de debate legislativo. Las comisiones, pues no sí, de lo último que vimos fueron las comparecencias, ¿no? De los diferentes alcaldes, sobre todo los opositores. Bueno, los hundieron con todo, y los que eran de la 4T, bueno, se iban con aplausos y todo está muy bien, señor alcalde o señora alcaldesa, ¿no? Claro. Bueno, si hay algo que aplaudirle al alcalde de Iztacalco, si hay algo, pues qué mejor que elaborar un catálogo, un manual de mejores prácticas y replicarlo en todas las alcaldías por el bien de todos los habitantes de la Ciudad de México. Pero no, hoy por mucho lo que impera es una lucha por el poder, una lucha por implantar más que una ideología, a un grupo, incrustarlo para que ese grupo se quede en el poder por 6, 12, 18, 24 años más. Eso es lo que se está construyendo. A eso obedece todo. El Programa General de Ordenamiento Territorial, el Plan General de Desarrollo, todo obedece a que se quede en el poder este grupo por muchos periodos más. Entonces, qué tristeza, no hay órganos legislativos. Estoy muy decepcionado porque pues han dejado de ser órganos de discusión y de enriquecimiento de iniciativas que nos deberían de servir a todos. Efectivamente. Bueno, pues Arnoldo, te agradezco mucho tu participación aquí en el programa y esperemos que próximamente estemos platicando de otros temas de la Ciudad de México, porque vaya que sí hay una cantidad de temas impresionante que no nos daría tiempo en un solo programa, sino yo creo que en muchas emisiones, pero por eso te pedimos que sigamos en contacto y sigamos platicando de otros temas que tienen que ver con la Ciudad de México, Arnoldo. Te agradezco mucho el espacio, Miguel. Ha sido su programa un instrumento para generar conciencias muy, muy, muy valioso. Enhorabuena. Y pues cuentas con un servidor. Saludo con mucho afecto al público y les pido, por favor, que no vendan su voto, porque están vendiendo no nada más su dignidad, están vendiendo el futuro de cada uno de ellos y el de sus familias. No vendamos nuestro voto, razonémoslo con mucho cuidado. Muy bien. Arnoldo, muchísimas gracias y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos.